El Ministerio Internacional Centro Cristiano de Restauración se complace en traer a ustedes una nueva y desafiante enseñanza de la Palabra de Dios a través del pastor y maestro Carlos Sánchez. Nuestra convicción es que al escucharla, tu vida será llevada a otro nivel de revelación de la Palabra de Cristo. Con ustedes, el pastor y maestro Carlos Sánchez. Hoy continuamos con esta serie acerca del discipulado, del liderazgo. Y es el segundo capítulo, el cual tiene como nombre el discípulo de Cristo como doulos. Tal vez te parece extraña la expresión doulos, pero es una expresión muy común. Quiero que leamos en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 al versículo 33. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Escúcheme por favor con mucha atención. La palabra siervo aparece más de 70 veces en el Nuevo Testamento y se traduce del griego doulos, que significa esclavo. Por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Lucas 12, 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber, y a embriagarse. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Primera de Corintios 9:19, en la versión Reina Valera del 1960 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pero la Biblia de las Américas, en este mismo pasaje dice: porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 8 dice el apóstol Pablo: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Tito capítulo 1 versículo 1: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ahora bien, es un hecho que el ser esclavo no ofrece ningún atractivo o ninguna aspiración. No es muy apetecido por la gente ni para quien escucha el mensaje del evangelio. Usted no va a escuchar en una iglesia, en una campaña evangelística, que alguien diga: alma querida que escucha, te invito a ser esclavo de Cristo. O que tú le compartas alguna vez a tu vecino, a tu amigo o a tu compañero de trabajo, diciéndole: amigo mío, si te transformas en esclavo de Cristo, tu vida puede cambiar. No, nos resulta más fácil
hablar del evangelio fácil, barato, del evangelio económico. Pero también es un hecho que todos los apóstoles de la iglesia primitiva siempre se calificaron a sí mismos como esclavos de Cristo. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Judas dice en el capítulo 1, versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo. Fíjese en lo siguiente, amigo mío. El mismo Señor Jesucristo nos enseña la grandeza del ser un siervo cuando Él mismo se califica como siervo. En Marcos 10:45 dice Cristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Retomemos entonces el pasaje de Lucas 14:25 al 33 y veamos algunas señales de un verdadero discípulo de Cristo. La palabra señal en griego es semaíno, que significa una marca, una indicación, un signo declarado por medios externos. Entonces yo quiero hablar de estas señales externas de un discípulo de Cristo, del discípulo como un doulos, como un esclavo. La palabra esclavo en griego es doulos. Cuando Pablo dice me he venido a ser siervo, en el original en griego la palabra es me he venido a ser un doulos, un esclavo. Número 1 entonces, el verdadero discípulo significa negación. Lucas 14:27 dice, y cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces Jesús está diciendo que el que no carga su propia cruz, el que no va con su cruz a su propia muerte, no puede ser mi esclavo. No olvides, o eres esclavo del adversario Satanás, el diablo, o eres esclavo de Cristo. No hay caminos neutrales, no hay caminos intermedios, o somos de la luz o de las tinieblas, o somos esclavos de Cristo o esclavos de Satanás. Cuando Cristo dice el que no carga su propia cruz no puede ser mi doulos, mi esclavo, mi discípulo. Cambia la cosa, ¿verdad, amigos míos? Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, la negación de la que estamos hablando, recuerda, este es el primer principio para estos discípulos al que estamos denominando el discípulo esclavo, el discípulo doulos, el discípulo esclavo de Cristo. Este principio número 1 es el verdadero discípulo es negación. No te olvides de eso. Por lo tanto, la negación involucra sacrificio vivo, santidad. La negación, basándonos en este libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, la negación involucra agradar a Dios, adoración racional a Dios, no emocional. Significa la negación, inconformidad con el mundo. La negación significa una transformación de nuestro entendimiento para comprobar la voluntad de Dios. En segundo lugar, el discípulo doulos, el discípulo que se siente esclavo de Cristo,
es un servidor. Lucas 14, 25 al 27 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, yo quiero llevarlo a esta imagen. Quiero que se pueda imaginar esta escena. Multitudes están siguiendo a Cristo. Multitudes van detrás de Cristo. Todos encuentran en él al Maestro tierno, amoroso, misericordioso, bondadoso, etcétera, etcétera. El que les provee, el que los sana, el que los cuida, el que los protege. Y todos van detrás de Cristo. De pronto, Cristo se da vuelta y les dice: un momento, esperen, por favor. Quiero decirles algo. Si alguno quiere seguirme, estos son los requisitos: dejar, negarse, renunciar, morir, tomar su cruz. Estos son los requisitos de aquellos que quieren seguirme. ¿Se ha preguntado usted qué habrá sucedido con esas multitudes? ¿Habrán seguido siendo multitudes los seguidores del Señor Jesús? En Marcos, Él ya les había enseñado, en el libro de Marcos, ya les había enseñado cómo el mundo ve la grandeza. Pero ahora quiere que conozcan su propio concepto de lo que es grandeza. Fíjese, tome atención a este pasaje, Marcos 10, 43 al 44. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. La frase continuó. Ahora dice: cualquiera que quiera ser servido, primero sea esclavo. Pon atención a esa expresión del maestro. Cualquiera que quiera ser servido, primero sea esclavo. Contradictorio totalmente a los patrones de conducta del mundo actual. En tercer lugar, el verdadero discípulo, el doulos del que estamos hablando, del que muere por la causa de Cristo, significa martirio. No le gustó, ¿verdad? Pero siga conduciendo su carro con tranquilidad, porque Dios le trae una bendición. Siga haciendo la limpieza de la casa, porque Dios le trae una bendición. Dios le va a bendecir. El verdadero discípulo, el que es un esclavo de Cristo, significa martirio. ¿Recuerda usted, amigo mío, la expresión que usa Cristo en Hechos capítulo 1, versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien predica, que alguien enseña, que alguien habla de ser testigos? Un amigo una vez me decía: yo quiero ser testigo de Cristo porque Hechos 1:8 dice que hay que ser testigo en Judea, en Jerusalén, hasta lo último de la tierra, en Samaria. Y me decía: yo quiero ser testigo. Y él quería ir a ser testigo en Miami. Otro amigo me hablaba y me decía: yo quiero ser testigo de Cristo en las Islas Canarias. Algunos quieren ser testigos en Viña del Mar, en el verano de Viña del Mar. Otros quieren ser testigos en Miranda. ¿Me oyó? En ese lugar hermoso. Bueno, cada uno tiene su propia idea de dónde pudiera ser testigo. Pero poca gente quiere ser testigo de Cristo dentro de la iglesia, dentro de su familia. Fíjese lo que dice Cristo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando uno entiende lo que Cristo está diciendo,
las cosas cambian. La palabra testigo en griego es martus y significa mártir, y también significa uno que sufre y muere por la fe que profesa. Eso es martus, es decir, eso es testigo. Por lo tanto, la expresión de Cristo antes de ascender en el libro de Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis martus, me seréis mártires, es decir, moriréis por la fe que está en vuestros corazones. Y moriréis en Jerusalén, moriréis en Judea, moriréis en Samaria y moriréis hasta lo último de la tierra. Y está hablando de muerte física, pero también está hablando de muerte al yo, a la egolatría, al egocentrismo, muerte al ego, al querer ser más que otro hermano. Cuando tú mueres por la causa de Cristo, entonces tu hermano crece. No olvides cuando Cristo se enfrenta a Juan el Bautista. Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ni Juan, amigo mío, entendía lo que estaba diciendo. Pero lo que Dios le estaba diciendo a Juan era: es necesario que tú seas un mártir, que tú mueras para que él viva. No olvides que solo recién después que Juan murió físicamente, que murió ante sus discípulos, porque Juan tenía muchos discípulos, que Juan desaparece física y en todo sentido de esta tierra, es cuando Cristo recién puede comenzar su ministerio. Quiero compartirte entonces 3 analogías de lo que significa morir. Número 1, el grano de café. Si tú tomas un puñado de granos de café y los echas en una taza, les echas azúcar y agua hirviendo, el grano no va a tener sabor de café, ni olor de café, ni gusto a café, aunque sea grano de café. El grano tiene que ser molido, triturado, machacado. Tiene que transformarse en polvo, en nada, para dar el sabor, el color y el olor. Número 2, la segunda analogía es el grano de trigo. Cuando tú comes en tu mesa un trozo de pan, lo estás haciendo muchas veces sin recordar o entender que ese pan fue en una ocasión trigo, y ese trigo tuvo que ser machacado, molido, triturado, deshecho para llegar a tu mesa. La tercera analogía que quiero compartirte acerca de un discípulo, que es uno que muere, uno que es esclavo, uno que sirve a Dios como un verdadero discípulo, es la analogía del trozo de carne. Tú pones en tu plato un exquisito, un sabroso trozo de carne, pero para que ese trozo de carne te dé las vitaminas, los minerales, el calcio, que te dé todo lo que debe darte, aunque yo te mencione calcio, que probablemente la carne no lo tenga, pero la idea es para que la carne te dé toda la alimentación y te nutra físicamente. Esa carne debe pasar por tu dentadura. ¿Habías pensado en eso? La mueles, la trituras con tus dientes, la deshaces, el trozo de carne lo deshaces, llega a tu estómago y de allí el estómago manda las vitaminas, el hierro, manda el calcio, manda todo lo que debe mandar a cada parte del cuerpo. ¿Cómo lo hace? Eso nosotros ni lo planificamos, pero sucede así. Tu vida es como el grano de café. Para dar un sabor grato
tiene que ser triturado. Para dar pan, el trigo tiene que ser machacado. Para dar un buen sabor, la carne tiene que ser destrozada por tu boca. Ese es el doulos, el discípulo doulos. Padre, bendigo a esta gente, a estos hombres y mujeres, a estos hermanos que han escuchado esta segunda enseñanza acerca del discipulado y en esta ocasión acerca del discípulo doulos, el discipulado que muere, el discipulado que por morir trae vida. Yo les bendigo y declaro sobre ellos gracia y bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.